en cuanto a lo que colocó Juanes en su Twitter. Miren, ofende quien puede, no quien quiere. Juanes forma parte de es una pieza, es un peoncito del, digamos, del uribismo, para buscar provocar al gobierno revolucionario venezolano. Solamente eso. Colocó allí X cosa, de paso, bien escatológica, y después nos dicen a nosotros los escatológicos. E inmediatamente Juanes tiene que, porque no lo revelará al mundo, ¿no? Recibió palo de todo el mundo. De hecho, tengo información que el señor Juanes tuvo que, ¿cómo le llaman? Cuando cortan a un usuario de Twitter que se está opinando, lo bloquearon. Ha bloqueado a un viaje de gente. Es más, de hecho, el hombre hasta perdió la paciencia y agarró y dijo, yo escribo aquí lo que me dé la gana. Una de los objetivos de él con el bendito concierto que hizo en Cuba es que él pensaba llegar como el Papa, ¿no? Así como cuando el Papa llegó a Polonia, entonces inmediatamente los grupos de derecha, Les Wałęsa y todo esto que después traicionaron al pueblo polaco, tomaron el poder y se acabó Polonia, más o menos así. Ellos llegaron, mandaron a Juanes, dijeron, tú tiras el concierto por la paz, y resulta que todo el pueblo cubano inmediatamente casi que nombraban de presidente a Juanes de Cuba. Y lo que fue una burda provocación en la que el gobierno revolucionario no va a caer. Allá ellos con estas piecitas, estos peones como Juanes, que son artistas que tienen su fan y no entienden, por ejemplo, que hay gente chavista que los escucha, o sea, uno no puede estar descalificando por eso. O sea, hay chavistas que escuchaban a Juanes y ya en el momento en que ven que pasa esto, simplemente algo huele mal. Entonces, lamentablemente, ya el señor Juanes queda descalificado para mucha gente, pero se descalificó él mismo. Fíjense, miren, con el tema de Rabel. El tema de Rabel, en el momento en que nosotros, que dicho sea de paso, estamos esperando el miércoles, porque supuestamente viene una rueda de prensa de él con el Ciudadano. Parece que Leopoldo Castillo es su bandera. Bien, fíjense, vean esto. Para que ustedes vean cómo se mueve Rabel. Carrusel político de Luis Felipe Colina, ¿ves? Que esto es, mire, esto es el peor que Boca Grande, el carrusel político. Esto es peor que Boca Grande, ¿no? En carrusel político, la mayoría de todo lo que dice aquí está manipulado por Rabel. Y ya les voy a explicar por qué. Fíjense bien, los intentos del gobierno nacional por controlar la mayoría accionaria del canal Globovisión aún siguen en pie. Fíjense esto, ¿no? Ajá, hasta el pasado domingo, Miraflores daba como un hecho que el día lunes 8 de febrero se produciría una nueva correlación accionaria. La primicia de La Razón del pasado domingo sobre el ofrecimiento de la Revolución de pagar $200 millones supuestamente que iba a pagar la Revolución. Ajá, $200 millones a los accionistas Meseranes, Zuluaga y la sucesión Núñez puso al descubierto el entramado de una negociación que se había iniciado hace varios meses en medio del más estricto hermetismo. Al trascender públicamente las interioridades de las conversaciones entre el gobierno y los accionistas, fue convocada con carácter de urgencia una tormentosa asamblea de socios para el mismo día lunes 8, en la que el presidente de la empresa, Guillermo Zuluaga, acusa al director general, Alberto Federico Rabel, de ser el causante de la infidencia y de filtrar la información a la prensa y de torpedear la venta. En la reunión de accionistas del día lunes 8, Nelson Meseranes
le explica a su socio y hasta ese momento amigo Alberto Federico Rabel que era necesario que se separara del cargo ya que el gobierno había pedido su cabeza. Vean esto, ya que el gobierno había pedido su cabeza para dejar en paz al Banco Federal. Dice, le señala que no queda otro camino que la venta, sin embargo se acuerda abrir un compás de espera hasta el día siguiente. Meserane retomó los contactos con el gobierno, fíjense bien, y trajo una propuesta de compra elaborada por José Vicente Rangel. Ya meten a José Vicente Rangel. José Vicente, te metieron en esto. Dicen que tú eres el mediador, el que estaba haciendo los negocios. El planteamiento no fue compartido por Alberto Federico Rabel, quien enardecido le comunicó a los empleados que efectivamente el canal lo estaban vendiendo y que él no estaba de acuerdo. Los ánimos entre Rabel, Meserane y Zuluaga comienzan a caldearse. La ruptura, para que ustedes vean que esto forma parte de lo que Alberto Federico Rabel quiere se diga. La ruptura, Alberto, este es mi negocio y quien sabe cómo tiene que manejarlo soy yo. De modo que no es cuestión de que aceptes renunciar o no, sino de que ya no eres gerente general. Así cuenta un testigo presencial, escucha bien, no dicen quién, que terminó la conversación de comienzo de la noche del martes en Globovisión, que puso fin a la amistad que por 15 años había reunido el primero y el segundo responsable del primer canal de noticias que ha tenido Venezuela. El día miércoles 10 de febrero nuevamente se reúnen los accionistas, Nelson Meserane, Zuluaga y Rabel, en medio de un clima de tensión absoluta. Ya no se saludan ni se tratan como amigos, sino como adversarios que vienen dispuestos a la querella hostil y ruda. Se acercaba la ruptura. Zuluaga advierte que no está dispuesto a seguir arriesgando a su familia. Señala que tiene conocimiento de que están listas las medidas privativas de libertad contra su persona y contra su hijo, y en tono conciliatorio propone nuevamente la salida de Rabel, bajar la guardia en la línea informativa del canal y diseñar conjuntamente una parrilla o programación amplia, para lo cual propuso cambiar algunas anclas que se convirtieron en operadores políticos, como Leopoldo Castillo. Exigió darle un cambio al programa a los ciudadanos para moderarlo sin sacarlo del aire. La discusión entre Rabel y Zuluaga subió de tono y trascendió a los empleados, quienes acudieron a respaldar al director general. Finalmente, de mutuo acuerdo, deciden detener la venta, pero con la salida de Rabel. Se produce el comunicado, ni se compra ni se vende, que ese fue el bolero de Rabel, o fue el pasodoble de Rabel. Y dice, regresa al día siguiente a su puesto de trabajo, situación que enardece a Zuluaga, quien le recuerda que estaba despedido y exige que saquen a Rabel de la sede de la empresa. Estás votado, repetía Zuluaga a grito. El escenario se los voy a poner luego. ¿Qué pasa? Que Rabel necesita, Rabel necesitaba desde la semana pasada, cuando comienza la confrontación, necesitaba crear la matriz de opinión de que el gobierno era quien estaba presionando para que él saliera de Globovisión. Resulta que a este señor que está acá, en la hojilla, le cuentan el chiste completo, que vamos a echárselo de nuevo. En República Dominicana hay una urbanización que es algo así como el Country Club, una zona residencial de la High Society, ¿verdad? En donde vive Gustavo Cisneros. El señor Meserane también tiene una casa allí, en República Dominicana. Meserane visita a Cisneros y le pide ayuda para poder reflotar el Banco Federal, porque el Banco Federal está en problemas y porque él sabe que el gobierno no va a acudir a estarle prestando real, primero porque cuando un banco está en dificultades, porque algo malo está pasando en ese banco. ¿Ven? ¿Qué pasa? Que Cisneros, que desde hace rato viene, y yo lo dije aquí, se lo advertí a Rabel, ¿cierto o no? Le dije a Rabel, esos son dos caimanes, ustedes son dos caimanes del mismo caño. Lo que pasa es que uno muerde más.
En consecuencia, Cisneros le dice al señor